Bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con esta sesión del curso que no recuerdo el número que vamos. No sé si es la sexta, la quinta. Y vamos a continuar con el tema de la ontología. Y les recuerdo más o menos algunas cosas que habíamos visto. Déjenme ver. Habíamos visto lo que eran los objetos, las propiedades de los objetos, diferenciando las propiedades fenoménicas de las transfenoménicas. Y dentro de la fenoménica, ¿no es cierto?, son los atributos de los objetos que podemos acceder a través de los sentidos, y las secundarias o transfenoménicas, y las primarias, perdón, o transfenoménicas, que serían estas, disculpen, serían las que no se pueden acceder a través de los sentidos, pero que en ciencia hemos desarrollado instrumentos para poder acceder a ellas. Obviamente que con un trasfondo científico que tiene sus complejidades, ¿ya? Y les mostré algunos ejemplos, el caso, por ejemplo, del agua líquida, ¿no es cierto?, la sustancia agua, ¿no es cierto?, no la molécula, posee propiedades transfenoménicas como la densidad, la masa y la conductividad, que nosotros la podemos determinar instrumentalmente, pero hay propiedades fenoménicas como el color, o lo incoloro que es, ¿no es cierto?, o lo inodora que es, y la forma que adopta en base al recipiente que la contiene en ese estado. Y lo mismo para las estrellas, ¿no es cierto? Temperatura, gravedad, son propiedades transfenoménicas, y el color de la estrella, ¿no es cierto?, la forma, son propiedades fenoménicas, ¿ya? Y también, voy a saltarme esto, disculpen, discutimos que en el marco que uno se va moviendo a distintos niveles de la realidad, hay propiedades que son intrínsecas del objeto, por ejemplo, un perro ladra, ¿no es cierto?, esa es propiedad del perro, pero hay propiedades que emergen de la interacción entre el objeto con otros objetos, ¿ya? Nosotros discutimos el tema de la comunicación, si mal no recuerdo, que obviamente no existe la comunicación de una persona, la comunicación emerge entre dos personas, ¿ok? Así como la vibración, entendiéndolo en química, ¿no es cierto?, emerge entre dos átomos. No existe la vibración de un átomo, existe la vibración en el sentido del orbital vibracional, ¿no es cierto?, el nivel vibracional entre dos átomos. Y así sucesivamente, y yo les pedí que vieran una animación que repasaba los distintos niveles de la realidad, ¿ok? Creo que se la subí al aula y al chat, si mal no recuerdo. Y ahí ustedes veían distintos objetos, no sé si alcanzaron a revisarla. Esa animación es bien bonita porque muestra objetos tanto los que vemos como los que conjeturamos que existen, a pesar que nunca lo hemos visto directamente, pero tenemos un montón de evidencia para afirmar con cierta seguridad que sí existen. Por ejemplo, en esa animación muestran que el límite de la visión humana está más o menos al nivel de un óvulo humano. Hasta ahí nosotros podemos ver un objeto, ¿ok? Sin embargo, con un microscopio óptico, por ejemplo, podemos ver algunos microorganismos como bacterias, ¿no es cierto? Sin embargo, el microscopio óptico también tiene un límite. Después viene el microscopio electrónico, por ejemplo, que nos permite ver algunas densidades de algunos objetos, densidades electrónicas, ¿no es cierto? Y hay un montón de objetos más pequeños como los neutrinos, las cuerdas, que no hemos visto nunca. Hay evidencias muy indirectas de que al parecer existen. Y eso a escala microscópica también se ve a escala macroscópica, ¿ya? Nosotros vemos, por ejemplo, el Sol, vemos algunas estrellas de nuestra galaxia. Hay una galaxia que tengo entendido que se puede ver a simple vista, pero de forma muy tenue, como la galaxia Andrómeda. Sin embargo, hay un montón de otras galaxias que hemos podido acceder a ella a través de estos telescopios gigantes, ¿no es cierto? Los agujeros negros no se ven, pero se ven algunos efectos gravitatorios del agujero negro distorsionando como la óptica que lo rodea, o alguna emisión de radiación que se asocia al agujero negro, etc. ¿Ya? Hasta ahí habíamos visto objeto, propiedad, niveles de la realidad, y el concepto de sistema, que también lo alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, que es como cuando varios objetos interactúan para formar un todo, ¿no es cierto?, y en ese todo emergen propiedades nuevas. Y discutimos también que casi todos los objetos de la realidad son objetos en sí, como también son sistemas en el sentido que tienen una composición, ¿ok?, que hace que emerjan las propiedades en el todo. Nosotros como seres humanos tenemos una composición, y esa composición, que son distintos objetos de nuestro cuerpo que interactúan, no todos al mismo tiempo,
Por algunos habla de que el ser humano tiene el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema nervioso, ¿no es cierto?, que hacen que emerjan algunas características, ¿ya? Y nosotros podemos entender algunas de nuestras propiedades como una propiedad que emerge de la interacción de algunos de los objetos que componen nuestro cuerpo, ¿ok? Y creo que hasta ahí habíamos quedado como resumen. No sé si quedó algo en el tintero o alguna pregunta que tengan antes de avanzar. Dudas, consultas, comentarios. ¿Dudas? ¿Comentarios? Recuerden que ya hay un documento subido para que lo terminen de leer, ¿no es cierto? Para que también profundicen y si hay comentarios o dudas de ese documento, me pregunten, ¿ya? Bien, si no hay más dudas, entonces vamos a continuar. Bueno, habíamos visto la clase pasada, ¿no es cierto?, que uno puede hacer este tránsito entre los distintos niveles de la realidad y cómo a lo largo de esos niveles de la realidad se van formando sistemas cada vez más grandes y por lo tanto nuevas propiedades van apareciendo, con este ejemplo que discutimos, ¿no es cierto?, que el átomo tiene ciertas propiedades que le son intrínsecas, masa, volumen, electronegatividad. El átomo interactuando con otros para formar moléculas, ¿no es cierto? Esas interacciones que nosotros le llamamos los enlaces, hace que emerja la vibración, las macromoléculas ya pueden, algunas de ellas, replicarse como el ADN, o pueden cambiar conformacionalmente como las proteínas, ¿no es cierto? Y cuando van formando estructuras más complejas y forman organelos, forman lo que llamamos vida, como las células, y así se va conformando los distintos niveles, desde lo más microscópico, desde las partículas subatómicas, hasta lo más macroscópicos, que son los sistemas galácticos, ¿ok? El macrosistema último sería todo el universo, ¿ok? Ese sería el macrosistema último. Al menos lo que nos dice la ciencia, ¿ya? Y sistemas uno puede encontrar en todas las ramas de la ciencia, se refieren a sistemas y a propiedades de este. Por ejemplo, en biología se habla de, o en ciencia ambiental en general, o en ecología, se habla de ecosistemas, ¿ok? Los sistemas tróficos, por ejemplo, ¿no? Un sistema acuático, un ecosistema acuático. Son varios objetos que componen ese sistema, ¿ok? Por ejemplo, en un sistema trófico tenemos los productores primarios, los vegetales, tenemos los herbívoros, los carnívoros, los carroñeros, ¿no es cierto? Y hay relaciones de intercambio de masa y energía entre estos, y la fuente de última energía está metido ahí también el sol, ciertamente. Hay sistemas sociales, como los sistemas monárquicos, ¿no es cierto? Están los sistemas cristalinos en las sales, están los sistemas de nivel de tejidos celulares, como por ejemplo el ojo, y así sucesivamente, ¿ya? Lo que nos lleva ahora a definir una nueva categoría ontológica, que ustedes yo creo que la conocen, salvo que quizás no lo han relacionado con ontología, que es la categoría ontológica de estado, ¿ok? ¿Qué hemos visto? Fíjense, breve repaso. La realidad está compuesta de objetos, ¿ok? Objetos materiales. Estos objetos poseen atributos o propiedades, algunas de ellas que les son propios, otros que emergen de la interacción con otros objetos. Número 2. Los objetos, tercero, ¿no es cierto? Los objetos, la mayoría de ellos, salvo los electrones y los fotones, tienen una composición, es decir, son un sistema en sí mismo, como también interactúan con otros objetos, es decir, forman parte de sistemas mayores, ¿ok? Tercera parte, esos son los niveles de la realidad, ¿ok? Cuarto aspecto, que es el que estamos viendo ahora, es que existen una serie de atributos o propiedades que se mantienen constantes en ciertos periodos de tiempo, con lo cual uno puede definir un objeto. Eso es lo que se llama el estado de un objeto. Por ejemplo, el agua en estado sólido, ¿okay? El concepto de sólido ontológicamente hace referencia a un estado de un objeto. En este caso, el hielo, por ejemplo, es el estado de una sustancia química. Es el estado sólido de una sustancia química denominada agua, ¿no es cierto? Pero fíjense, ¿cuáles son las propiedades del agua sólida? ¿Qué responderían?
o cuáles son las propiedades de todo sólido, de todo objeto en estado sólido. Un ordenamiento atómico más elevado que el líquido. Ya tiene un orden definido, ¿no es cierto? Tiene un orden definido. No tiene un movimiento cinético como lo presentan las moléculas de agua en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Estamos claros? ¿Ya? Es lo que se llama los libros de ciencias más básicos, ¿no es cierto? Que posee una forma definida. A nivel molecular, claro, es lo que decías tú, ¿no es cierto? A nivel atómico molecular es lo que decías tú. ¿Qué más? ¿Qué otras propiedades definen el estado sólido? El estado sólido del agua también se define por la temperatura. ¿Perdón? No te escuché Por la bien. temperatura. Por la temperatura se escucha bien. Sí, ahora te escucho bien. Claro, o sea, el hecho que una sustancia se encuentre en estado sólido va a depender de la temperatura, ¿ok? No a la misma temperatura. O sea, ustedes saben que las sustancias presentan estados en condiciones que no son las mismas. ¿Okay? El agua, obviamente, ustedes saben que se presenta en estado sólido a temperatura bajo 0 grados Celsius, entendiendo que las condiciones de presión, ¿no es cierto?, son las normales. ¿Ok? Es lo que se llama los diagramas de fase, que normalmente uno le enseñan en termodinámica. Pero fíjense, estamos hablando de estados físicos, ¿ok? Sólido, líquido, gas, son conceptos ontológicos que hacen referencia a estados de sustancias, ¿ok? Pero el concepto de estado ontológicamente, ¿no es cierto?, está en toda el área de la ciencia, en todas. Hay estados químicos, hay estados físicos, hay estados biológicos, hay estados sociales, ¿ok? Denme un ejemplo de un estado biológico. Latencia. El estado de latencia. Ya, ¿pueden explicar eso? Yo en realidad desconozco lo he escuchado, pero no podría explicarlo. ¿Cuál es el estado de latencia? A ver, ¿cómo se define? ¿Qué características tiene? Cuando un organismo no está muerto, pero sí está como en sus niveles mínimos de supervivencia, por decirlo así, porque está esperando las condiciones óptimas del ambiente para Ya. poder gastar más su energía y en sí poder invertirla y retroalimentarse nuevamente. Ya, ok. O sea, en el fondo las propiedades del ser vivo son propiedades que le dan atributos mínimos para sobrevivir con un mínimo consumo energético, una cosa por el estilo, ¿ya? Para no morir, Claro, una cosa así. Como la una hibernación. una cosa así. Claro, la hibernación es más clara para mí porque uno ve las fábulas de los osos, no sé, cosas por el estilo. Y claro, me imagino que se refiere a algo parecido, no sé si lo mismo, pero parecido, ¿ok? Sí, es que es como para microorganismos y ya así como unicelulares. Súper. Lo es Tardigrado. aplicable, claro. Hay otro estado, ¿no es cierto? El estado de latencia, el estado afiebrado, ¿ok? Súper. Y el estado afiebrado, por ejemplo, en ser humano, ustedes saben a lo que se refiere, ¿no es cierto? Es un ser humano que presenta temperaturas promedio sobre un valor estadístico, que no sé, creo que son 38 grados, no sé. Pero eso también es un estado febril, ¿ok? La vida y la muerte son estados. Ya, esa es bien interesante, porque eso depende ya de consideraciones que incluso a mi juicio podrían sobrepasar lo científico, ¿ya? Claro, si uno... Es que, mira, lo que mencionas tú tiene una connotación que en español uno lo puede discutir. En inglés no sé cómo lo discutirá la persona que habla en inglés o francés. Nosotros en español tenemos una riqueza que no tiene el inglés y el francés, que separamos el verbo ser del verbo estar. ¿Ok? El verbo estar, que se refiere a estados, ¿no es cierto? Para nosotros son dos. El verbo ser no es lo mismo decir yo estoy vivo, ¿ok? Que yo soy vivo. No sé si me explico. Porque fíjense, ¿cuál es la diferencia entre el verbo ser y estar? ¿Por qué nosotros lo separamos? Si ustedes se lo tuvieran que explicar a alguien que no tiene ese verbo, ¿cómo se lo explicaría? ¿Cuándo en español se ocupa el verbo ser? Es decir, yo soy y no yo estoy.
¿Qué respondería? Estoy hace referencia a condiciones y ser hace referencia como a una propiedad innata de lo que se está estudiando. Por ahí va, ¿no es cierto? Por ahí va. Estoy de acuerdo con eso. Claro, el yo soy es algo como que forma parte de ti, no cambia. ¿Ok? Yo soy humano. Yo no digo yo estoy humano, yo digo yo soy humano. O sea, hay una serie de atributos que definen los seres humanos que nosotros presentamos, ¿no es cierto? Y no cambian. No sé, se entiende, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? Y ahí viene la pregunta que creo que hizo Benjamín. ¿Por qué nosotros decimos yo soy un ser vivo y no yo estoy vivo? O a lo mejor ustedes lo ven al revés, ¿ya? Miren, una vez yo tuve una discusión con un francés, ¿no? De que yo hice parte de mi doctorado en Francia y siempre bromeado, bromas infantiles, de qué idioma es mejor, ¿ok? ¿El francés o el español? ¿No es cierto? Y yo, bromeando con el francés, yo le decía, ustedes no separan el verbo ser del verbo estar. Este francés sabía español, así que él me entendió bastante fácil. Se llama Pierre, no me acuerdo del Pierre. Y él me puso en una encrucijada. Él me dijo, tradúceme esta frase al español. Y te apuesto que ni tú le ves la utilidad a eso del español. Me dijo, je suis marié, que en francés podría interpretarse, traducido al español, de dos formas. Yo soy casado o yo estoy casado. Es que lo mismo que les pregunto a ustedes ¿ustedes son solteros o casados? ¿Qué responderían ustedes? ¿Yo soy o yo estoy? Estoy. Eh, Estoy. Hola, ¿puedo hacer un comentario al respecto? Dale, Porque dale. tal como tú lo mencionas, el soy o el ser involucra características como intrínsecas, ¿cachai? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, mi profe decía, son como los protones, porque los protones de un átomo no cambian. Claro, en ese entonces yo no tenía idea de energía nuclear, entonces, claro, los protones no cambian. Entonces, cosas como intrínsecas de uno. Entonces, si tú dices, yo soy casado, es porque en tu cabeza ser casado es parte de ti, ¿cachai? Tú estás tan embuido dentro de tu realidad familiar que Sí. tu esencia de ser humano es ser casado. En cambio, si tú dices estoy casado, es porque significa que de alguna manera aún queda algo de independencia en tu cuerpo y entiendas de que tu vida familiar es una cuestión diferente de ti. Ese es mi comentario. Gracias. O sea, estamos claros que para efectos de tu pareja debe ser mejor visto decir yo soy casado que yo estoy casado, ¿no es cierto? Porque O el sea, primero, eso es debatible, pero porque si tú dices yo soy casado, quiere decir que quedó en tu esencia ese cambio de estado, ¿ok? Cambio de decir yo estoy casado es como algo que, bueno, antes era soltero, ahora estoy casado, pero en realidad son estados que cambian. Y quedaría así como medio mal visto, ¿no es cierto? Pero efectivamente igual es una percepción bastante más, yo creo, real. Yo creo que nadie en su vida como que efectivamente así como que se despoja de toda individualidad y empieza a vivir su rol de marido. O sea, yo digo, todos somos ciertamente individuos en cierto aspecto. Entonces definitivamente uno debería decir que uno está casado porque es un proceso de la vida, no es, creo, el objetivo. O bueno, tal vez sí, no sé, hay gente que a lo mejor su objetivo es ser marido y ser mujer, está bien, no sé, Pero cosa de cada uno, supongo. después de la es que muerte uno ya no está casado, entonces es Si, algo si creen en temporal. la vida del más allá, hay religiones que piensan que los matrimonios trascienden lo celestial. Los mormones, por ejemplo. es que en el tema que había comentado Cristian, de que el soy es como una... Llega a sonar triste decir yo soy casado porque es como es la esencia en sí de la persona. O por lo menos cuando alguien dice eso, yo me imagino una persona no muy feliz. Cuando alguien dice yo estoy casado es como más abierto a cambio, no sé. Claro. Sin faltar respeto a nadie que esté casado, disculpe. El único aquí me imagino que soy yo. Disculpe. No, pero mira, es que lo que pasa es que la pregunta que me hicieron, y aquí viene la respuesta, porque ustedes dijeron también, ustedes dicen, me ponemos en aprieto al profe, pero ustedes dijeron, yo estoy soltero, o sea, ustedes quieren casarse. ¿Ven? No No, dicen, jodemos, man. yo soy soltero, eso nunca cambiará en mí. Jamás, no escuché eso. No dije,
Ustedes Es dijeron, que yo al menos soy un hombre consciente de mis palabras, soy un adulto y entiendo de que por la boca muere el pez, entonces mejor no digo nada. Yo me hago el loco nomás. ahora, respondiendo al tema de la vida y la muerte, fíjate que uno podría como responder esto de dos formas. Estamos vivos, ¿ok? Por lo tanto, entendemos que somos objetos materiales que estuvieron en un estado inerte antes de que nos ensambláramos de una forma distinta y emergió la vida, ¿no es cierto? Entonces se ve la vida como un estado, ¿ok? Y ahí respondiendo creo que a Benjamín que me hacía la pregunta, somos materia en estado vivo, ya una forma así como filosóficamente decirlo, ¿ok? O la otra es ver la vida no como algo pasajero, sino que es decir, yo soy un ser vivo y hay una parte intrínseca a mí de la vida que para mí es inmutable, ¿ya? Y eso ya roza cuestiones hasta religiosas, ¿ya? De hecho, esta discusión es bien interesante porque, como yo les decía en la clase pasada, tema que voy a tocar con harto cuidado porque yo sé que es sensible y además que estamos en una universidad católica y tengo que también dar la visión de la universidad, ¿no es cierto?, al respecto, como universidad católica. Cuando uno dice el aborto, ¿no es cierto?, si está permitido o no, o si lo apoyan o no, o la despenalización del aborto, si uno quiere ser un poquito más concreto, ¿no es cierto? Claro, los que están en contra del aborto, de la despenalización del aborto, en general, no todos, pero en general el argumento más repetido es que ustedes están asesinando a un ser humano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde esa visión se entiende que el ser vivo humano comienza desde el momento de la concepción. ¿Ok? Esa es una visión, por lo tanto, se entiende que las propiedades esenciales de un humano parten desde la concepción. Y por lo tanto, si aceptamos esa premisa, un aborto sería el asesinato de un ser humano. Y por lo tanto, quien respeta la vida humana y que nadie puede matar a otro, salvo que sea en su legítima defensa, ¿no es cierto? Ese es como el principio moral que tiende a aceptar la sociedad occidental actual. Bueno, sería un asesinato y uno tendría que estar a favor del aborto. ¿Okay? Está la otra visión de las personas que están a favor de la despenalización del aborto, ¿no es cierto?, que plantean un argumento ontológicamente más o menos así. Dicen, mira, desde el momento de la concepción hay un ser vivo. Sí, de hecho, el óvulo, desde antes de la concepción hay seres vivos. El óvulo es una célula y es un ser vivo. ¿Ok? Cuando se junta el óvulo con el espermio, se forma una nueva entidad viva que tiene un código genético distinto y completo. Estamos claros con eso, ¿no es cierto? Sin embargo, es un ser vivo que aún no está en el estado de desarrollo que entendemos por humano. Es un ser vivo, no cabe duda, pero no tiene atributos humanos aún. ¿Ok? ¿Por qué no los tiene? Porque son un grupo de células en las cuales todavía no emerge, propiedad emergente, lo que se entiende por ser humano. ¿Y qué es de qué propiedad define un ser humano? En general, el argumento que se da en ese debate se dice la conciencia y el aprendizaje. ¿Ok? Y claro, ¿y cuándo emerge eso? Cuando se forma el sistema nervioso, dice. Entonces tú en el fondo, si interrumpes el embarazo hasta antes de las, no sé si son 12 o 15 semanas, sí, estás matando a un ser vivo, pero no es humano aún. ¿Ok? Ese es como el argumento moral que está detrás. De hecho, ese argumento moral se dice como de otra forma. Algunos dicen, mira, bajo mi uña, si yo me rasco la piel, tengo células con un código genético completo, pero no son seres humanos lo que tengo bajo la uña. ¿Ya? Bajo ese mismo principio no habrían seres humanos ahí, por lo tanto no habría una violación del principio moral de no matar a un ser humano. El argumento contrario, que es la gente que está en contra del aborto, dice, no, el ser humano parte de la concepción, solamente que es un ser humano en desarrollo. ¿Okay? Está en una etapa de desarrollo inicial. Pero en el momento que hay concepción, ya hay un ser humano, y entiende el ser humano como aquella entidad que tiene un código genético completo proveniente del padre y la madre, y que va y que se está empezando a desarrollar para transformarse en un organismo completo, pero no le quita la humanidad desde el comienzo. ¿Okay? Obviamente, como profesor de esta universidad, tengo que
transmitirle, a pesar que no es mi creencia en sí, ¿no es cierto? Pero tengo que transmitirle que la Iglesia Católica considera que la humanidad comienza desde el momento de la concepción, el soplo de la vida desde el momento de la concepción. Es una concepción media religiosa que tiene que ver con la Trinidad y el Espíritu Santo cuando se manifiesta en el humano, cosas por el estilo, ¿ya? Que no sé si lo estoy diciendo del todo bien, pero por ahí va. ¿Se entiende? ¿Se fijan la connotación ontológica de una postura moral? ¿Qué les parece? Opinen libremente, así nadie los van a echar si piensan a favor o en contra de la Iglesia Católica está en este tema. ¿Ya? Eso me lo dijo el rector. Nadie tiene aquí cortar la libertad de expresión. Solamente hay que dar la visión de la Iglesia en los puntos que son polémicos, por así decirlo. ¿Ya? ¿Puedo decir algo de nuevo? Perdón. Sí, sí. Igual me parece, en primer lugar me parece súper tirada de las mechas que yo estoy hablando del aborto, porque en realidad nunca voy a hacerme un aborto en mi vida, así que en verdad, ¿qué me importa? Pero en mismo sentido, por lo mismo, creo que la discusión si el aborto es o no es un asesinato, a mi parecer, una discusión súper de segundo plano y que está súper buena para que la tengan el domingo en su casa con sus abuelos y tíos fachos, pero en realidad el argumento central que debería haber en torno al aborto es vamos a seguir permitiendo como país, como sociedad, de que las mujeres tengan que seguir pasando por esto en condiciones infrahumanas, porque el aborto va a seguir pasando, o sea, pasa siempre, ha pasado siempre, siempre las mujeres han abortado, siempre han habido aborteras clandestinas en todas partes, entonces el tema aquí no es si el aborto es o no es, porque la gente diga en el Congreso, sabes que el aborto es ilegal, la gente no va a dejar de hacerlo. Aquí lo que debería ser la discusión realmente es si, teniendo en consideración eso, como país, ¿qué vamos a hacer? O sea, permitir que las mujeres sigan muriendo en la mesa de un carnicero o vamos a permitir de que sea un procedimiento clínico legal y seguro, gratuito y accesible para todas. Ese, creo yo que ese es la real discusión que deberíamos tener, porque si el aborto está bien o está mal, oye, cada uno lo verá. Pues. Al final de cuentas, es una ley, no una obligación. Sí, sí. O sea, yo por eso hablé solamente de las dimensiones ontológicas, ¿ya? Obviamente que hay dimensiones que son pragmáticas, dimensiones que son de hechos de la causa, ¿no es cierto? Hay dimensiones que son sociales, y eso obviamente que hace que el tema sea suficientemente complejo. Lo que sí no hay que hacer, Cristian, y ahí tengo que decírtelo, ¿no es cierto?, es poner adjetivos calificativos negativos al que opina distinto, ¿ya? O sea, tú no puedes ponerle el adjetivo del tío facho, ¿ya? Es una persona que opina distinto, y listo. Y de hecho el fascismo no tiene nada que ver en este cuento, ¿ya? Recuerda que el fascismo es la doctrina de Mussolini, y eso es una doctrina meramente filosofía política, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque para debatir hay que igual tener cierto marco de respeto para el que opina distinto. Y los objetivos calificativos no aportan mucho a la discusión, porque inhibe la opinión del que opina distinto. Hay que tener cuidado con eso. De acuerdo, toda la razón. Disculpen por la salida de Carlos, entonces, lo lamento. Vale. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que hemos hablado de estados físicos, sólido, líquido, gaseoso, estados biológicos, ustedes hablaron de estado febril, estado latencia, ¿no es cierto? O de hibernación, súper interesante. Hablamos de estados sociales, el estado civil de casado o soltero es un estado civil, o sea, un estado de connotación social, ¿ok? Esa cosa también se data, se fijan a niveles de sistemas sociales, pero no me han nombrado los estados más importantes para efecto de este curso, el estado químico. Nómbrame un estado químico, es decir, un estado de un sistema químico. Estamos en un público químico acá. ¿Ya? No entiendo la pregunta, profe. Que hemos dado ejemplos de estados en distintos sistemas, ¿cierto? En un sistema físico, estado sólido, líquido, gaseoso. En un sistema biológico, hemos hablado del estado de latencia, del estado de hibernación. En un sistema social, ¿no es cierto?, hemos hablado de estados civiles, por ejemplo. ¿Okay? Pero la química estudia sus propios sistemas. ¿Como los estados termodinámicos, a lo mejor? Tales como...
Ay, entropía, entalpía, energía libre, no sé. Eso se me viene con termodinámica. Ya, súper interesante, fíjense. Estamos claros que uno de los estados más recurrentes en la química es el estado de equilibrio de un sistema Mira. químico, ¿ya? Y eso está definido, como decía recientemente, ¿quién habló? Valentina, creo. Sí. ¿Qué propiedad define el estado de equilibrio? Fíjese la pregunta. En un cambio químico, ¿no es cierto? ¿Qué propiedad define el estado de equilibrio? Aquí hay dos posibles respuestas, una antigua y una nueva. Quiero ver cuál es la propiedad que define el estado de equilibrio de acuerdo a sus conocimientos de química. ¿El cambio de energía libre del sistema? Ya. Cuando hay una reacción química, que no es un estado, es un proceso, lo vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Es un cambio de estado, ¿ok? Hay un sistema químico que cambia de estado y su último estado es el de equilibrio, ¿ok? Esos cambios de estado tienen que ver con los cambios de energía libre, ¿no es cierto? De Gibbs particularmente. Pero el estado de equilibrio, ¿cuál es exactamente respecto a la energía libre de Gibbs? ¿Cuándo se alcanza el estado de equilibrio? Cuando todas las variables se conocen, variables de estado se conocen, ¿no? O sea, tú puedes conocer las variables a lo largo de un proceso de cambio, ni siquiera un estado de equilibrio necesariamente. Tú puedes decir, partimos en A, culminamos en B, ¿no es cierto? Eso me da un diagrama, ¿no es cierto?, que me refleja todo el cambio de las propiedades a lo largo del proceso. El final es el de equilibrio, ¿no es cierto? Tiene que ver con la energía de Gibbs, pero específicamente. El delta G es igual a 0. El delta G es igual a 0. O sea, ya no hay cambio de energía libre de Gibbs. ¿Ok? Delta G igual 0. Ese es el estado de equilibrio o la concepción de estado de equilibrio actual. ¿Okay? Antiguamente, a pesar que todavía se explica así, ¿no es cierto? Pero entiendo por qué viene. Antiguamente se decía cuando se igualan las velocidades de reacción. Dice, así como la que va hacia los productos y la que va hacia los reactantes se igualan esas velocidades, por eso se habla de la flecha, es el estado de equilibrio. Bueno, esa concepción media cinética del equilibrio, más que termodinámica, se rechazó después, ¿ya? Porque cuando se supo que en realidad no pueden haber máquinas de movimiento perpetuo, no podemos definir el estado de equilibrio así, o sea, no podemos pensar el equilibrio como que son sustancias que cambian de un lado a otro eternamente, con velocidad igualada. Y dijeron, no tiene sentido, y en realidad tiene que ver con energía libre de Gibbs. ¿Okay? A pesar que para efectos matemáticos igual funciona esa definición cinética de equilibrio, igual funciona para hacer cálculo, pero no es conceptualmente correcta, tengo entendido. O sea, sí, pues si tú tienes de alguna manera tenías un flujo neto 0, es como tener delta G 0. Al final, claro. Sí, claro, tiene sentido matemáticamente. Matemáticamente tiene sentido para hacer cálculos al equilibrio, ¿ya? Ciertamente. Pero insisto, conceptualmente está malo, ¿ya? Está malo. Porque si tú asumes que hay partículas con una velocidad, ¿no es cierto?, eternamente moviéndose, viola el principio de todo sistema de movimiento perpetuo, que tiene energía infinita. Bien, el estado de plasma, por ejemplo, es un estado, se le llama el cuarto estado de la materia. ¿Qué características tiene un plasma que no tiene el estado gaseoso de una sustancia química, por ejemplo, que conduce la corriente? Porque son iones, no son solamente partículas moviéndose en todos lados, ¿no es cierto? Son iones, ¿ok? Podemos seguir con esto de los estados, pero ¿se entiende lo que es un estado? Más o menos. Es la suma de atributos que definen a un objeto o a un sistema material en un momento dado. Lo definen en un momento dado. ¿Ok? Y claro, en inglés o en francés existe el verbo to be o el verbo être, ¿no es cierto? Que es lo mismo, es un solo verbo, cero estar. Nosotros tenemos dos. ¿Okay? Así que me imagino el queso que se le da armar en la cabeza a alguien que nunca ha tenido separados esos dos verbos y que tiene que aprender español, yo no sé cómo lo hará. Debe ser terrible. Si hasta nosotros nos confundimos. Disculpe, profe, ¿podría volver a repetir la definición que estamos usando de estado? Claro, mira, se entiende que un estado es la suma de propiedades o atributos, ¿no es cierto?, que define un objeto en un momento dado. ¿Ok? Ya, perfecto.
Ahora lo define respecto a la realidad, ¿ya? Le da ciertas características que le hacen interactuar de forma distinta, ¿no es cierto? No son atributos circunstanciales, ¿ya? Por ejemplo, tu color de pelo, como hablamos la clase pasada, no refleja ningún estado tuyo, ¿ok? Salvo que tú quieras expresar, salvo que un estado tuyo tú lo quieras expresar a través del color de tu pelo. Por ejemplo, tú estás alegre, en un estado psicológico, ¿no es cierto? Y tú quieres expresarlo pintándote el pelo naranja, listo. Pero eso es una expresión de un estado, no define el estado, no sé si me explico. Sí, se explicó. ¿Ya? El estado psicológico es importante, estar estresado, estar deprimido, estar alegre, estar... O sea, hay muchos más estados que no voy a mencionar. ¿Dudas, consultas? Bien, y la última categoría ontológica que quiero mencionarles, que tiene que ver con la primera evaluación parcial que les voy a pedir, es la categoría ontológica de proceso. ¿Ok? ¿Qué es un proceso? En general, definición como media ontológica. Es el cambio del estado en el tiempo de un objeto. Esa es la definición ontológica. Por ejemplo, la fusión, el paso de una sustancia de estado sólido a líquido, es un proceso. Cambia el estado de la sustancia. ¿Ok? La metamorfosis, ¿no es cierto?, que aparece acá abajo, ¿no es cierto?, es un proceso biológico. ¿Ok? Entonces ahí tenemos en la figura procesos físicos, la sublimación, la fusión, la ebullición, ¿no es cierto? Son procesos físicos. Y abajo tenemos procesos biológicos. ¿Ok? Nómbrame procesos. Más procesos. Ojalá de varias áreas. Procesos sociales, psicológicos, biológicos, físicos, químicos. La revolución. Ya, la revolución. La revolución es un proceso, ¿no es cierto? ¿Qué objeto o qué sistema material presenta ese proceso revolucionario? Cambio en ideología. Pero, ok, estamos claros. O sea, ya, tú definiste súper bien ya. Una revolución en el plano de las ideas, por ejemplo, es el cambio de estado ideológico ¿pero de quién? De una sociedad. De una sociedad. La sociedad es el sistema al cual nos estamos refiriendo, ¿se bien? O sea, no existe la revolución, existe la revolución de algo. ¿De qué algo? De una sociedad. Y esa revolución tú la endosaste a una revolución de las ideas, ¿ok? Hay varios tipos de revolución también, ¿ya? Hay revoluciones económicas, políticas, en el plano de la idea, revoluciones culturales, revoluciones de varios tipos, ¿ya? Más ejemplos, por favor. Sorry, profe, ¿me podría volver a dar la definición de un estado así como para tener más idea? O sea, de un proceso, según la ontología que estamos usando. Recuerda, proceso hace referencia a cambio. ¿Cambio de qué? De estado. Por ejemplo, un matrimonio es un proceso. Te estás cambiando tu estado. ¿Ok? Vamos a seguir con los matrimonios. Ya que a ustedes les gusta tanto ese tema. ¿Ya? ¿Qué proceso? Bueno, Mira, bajo esa misma lógica, la soltería es un proceso. o sea, la soltería es un estado. Nada relacionado con las propiedades de ser soltero están cambiando en ti. El separarte sería el proceso. Ah, muy bien, ya, Divorcio. claro, sí, por toda la razón. El divorcio sería un proceso, ¿no es cierto? Estudiar en la universidad es un proceso. Estudiar, ya, educarte, ¿no es cierto? Educarte es un proceso. Pero ¿cuáles son los estados? Si le pusiéramos una etiqueta a los estados. Antes de estudiar, durante estudio y después que termina de estudiar. ¿Cómo le volvían nombre a los estados? ¿Perdón? Estudiante antes, estudio universitario, proceso profesional. Al final Ya, los estados, ya, exactamente, ¿no es cierto? Tú entraste o sea, tú antes de entrar a la universidad tenías un estado. Le podemos poner varios nombres, ¿ya? Un estado analfabeto, por ejemplo, podría decir, al menos respecto a la profesión, no respecto a todo, ¿no es cierto? Eras un analfabeto en ciencia, listo, ese es tu estado. Después, como tú bien dices,
estás en estado de estudiante, o sea, ahí estás cambiando tu grado de conocimiento y habilidad, ¿no es cierto? Y tu estado final de este proceso educativo es cuando, fíjate, es cuando estás con tu cartón. Pero extrañamente nosotros en español dice cuando eres profesional, o sea, el verbo ser. ¿Ya? Este es el juego del español que complejiza este tema, pero es un estado en el fondo. Tú estás profesional, no eres profesional. Yo estoy profesional, no yo soy profesional. Eso deberíamos decir. Bueno, igual Nadie lo en dice. Chile igual en Chile se da una cuestión bien particular, y es ¿Ah? que es bien difícil que la gente saque más de una carrera universitaria. Entonces, cuando tú adquieres tu profesión, de alguna manera tu grado universitario, es bien poco probable que adquieras otro diferente. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí. Doctor, puede ser que ser profesional sí sea una cuestión más en la esencia, justamente porque es poco probable que alguien adquiera un nuevo degree, creo. O sea, Sí, podría mira, ser. ¿sabes qué? Es interesante lo que dices tú, porque en estricto rigor, el estado profesional, no, si bien es cierto, es de la persona, pero es de la persona reconocida por la sociedad. ¿Ok? En el fondo, a ti la sociedad te da una credencial, un cartón, que te valida a ti con cierto grado de conocimiento por sobre los demás en ese campo. ¿Ok? Entonces, claro, como tú bien dices, el ser profesional o alcanzar ese estatus es un estado del individuo en sociedad. Si no existiera sociedad, no existirían cartones. No sé si me explico. No, sí, sí, entiendo perfectamente, porque de alguna manera tiene que ver con es como el dinero. Si no hubiera sociedad, no existiría dinero. Alguien tiene que reconocer el valor de eso. Solo existirían bienes, no dinero, ¿no es cierto? Porque no habría intercambio. El dinero se hace para intercambiar. ¿Ya? Existirían cosas. Tú produces huevos, pero no hay plata para intercambiarlo con nadie, porque no hay nadie. Así que no hay sociedad, ¿no es cierto? Waldo, ¿Sí? Raúl. mira, me quedó dando vuelta el concepto que nombró uno de los alumnos, que era la revolución. Y Sí. estaba pensando, me vino a la memoria y lo que plantea dentro de la filosofía de la ciencia Thomas Kuhn sobre las revoluciones científicas. Y cuando decía a grandes rasgos, y es un tema que se va a tocar más adelante, que cuando había lo que él denominaba paradigma, cuando había un cambio de paradigma, y que era como digamos, el concepto o una idea que maneja, en este caso, la comunidad científica para establecer la realidad desde el punto de vista de la ciencia. Y cuando había un cambio de ese paradigma, se producía una revolución científica, un cambio de donde digamos, la teoría los conceptos que se manejaban antes se cambian por uno totalmente nuevo. Eso, a grandes rasgos, eso es lo que, desde el punto de vista de lo que ocurre según este autor, pero claro que eso ha ido evolucionando en el tiempo, o sea, ya las cosas no se ven tan así. O sea, claro, ahí lo que tú mencionas sería una especie de revolución en el plano de las ideas, ¿no es cierto? Cuando cambia el paradigma, Exactamente. cuando cambia la cosmovisión, entendamos cosmovisión como la serie de ideas que la mayoría de la gente compartimos y con la cual explicamos el mundo más o menos similar, ¿no es cierto? Obviamente que siempre van a haber diferencias, pero también hay cierto sustrato común. Claro, ahí tenemos un estado A un estado B. O sea, yo creo, por lo que he leído, ¿no es cierto?, que la cosmovisión respecto al cosmos era súper geocentrista antes, y ahora pasó a ser después heliocentrista, y ahora no tiene un centro, ¿no? Digamos, porque ahora ni siquiera creemos que el Sol es el centro del universo, ¿ya? Y esos son cambios de cosmovisiones que se dan a escala social, ¿ya? Interesante. Miren, aquí tienen más procesos. La fagocitosis es un proceso, ¿ya? Ahí yo tengo la figura, porque en realidad no tengo el lenguaje como para explicarlo bien, prefiero que ustedes lo lean, ¿no es cierto? Pero se entiende a qué se refiere, ¿ya? O sea, lo que va cambiando en el tiempo, y de hecho, el estado final de este proceso es un nuevo sistema, ¿ok? Se forma un nuevo sistema. Es bien interesante, ¿ya?
tengo entendido que a través de la fagocitosis creo como que hay una teoría que dice que cómo se generan las células eucariontas, o procariontas, creo, ¿no? Las que tienen mitocondria. ¿Ya? Nosotros, los eucariontes, justamente. Eucariontas, sería. Me olvido un poco de eso. La biología de mi talón de Aquiles. Aquí está la maduración de fagocitos, ¿no es cierto? Que es el proceso de diferenciación celular, que por lo que yo poco sé, lo encuentro súper, súper interesante. O sea, cómo una célula es pluripotencial en un momento y después se define como un tipo de célula muscular, ósea, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Es bien interesante eso. ¿Ya? De hecho, está generando varios avances médicos incluso de este tema. Entender qué es lo que cambia a lo largo de este proceso para que una célula pluripotencial pase a ser una célula diferenciada. Muchos dicen que si llegáramos a controlar eso podríamos como producir órganos, no sé, una cosa por el estilo. Sería genial. Bueno, pero el 2006, no, 2013 les dieron el premio Nobel ¿a quién fue? A este chinito que hizo en 2006 justamente la transformación de unas células de epitelio, de unas células adultas, como que las devolvió utilizando como factores genéticos. Hizo el proceso inverso, como que de diferenciado Claro, la devolvió. pluripotencial. Chuta. Bueno, esto ya lo habían hecho en el 60, pero era más burdo, pues se tomó un óvulo, se le sacó el núcleo, o sea, se tomó el núcleo de un óvulo, pero claro, este chinito, o sea, japonés, en realidad, no recuerdo su nombre, Yamaka. Bueno, yo menos, bueno, pero... 2013, premio Nobel. No, o sea, si hizo el proceso inverso, chuta, es una Bueno, cosa que... ese es el tema. Llegó esta posibilidad de hacer las células, de volver las células a un estado pluripotencial para darle uso y qué sé yo, pero el problema que tenemos ahora es que cuando hacemos eso, las células siguen como que durante su evolución agarran envejecimiento. Obvio, todos los seres vivos no envejecemos. Entonces, cuando las devuelves, lo mismo que pasa con Dolly, pues Dolly, la abeja se murió muy joven, porque justamente las células que se usaron ya eran células adultas, entonces tenían su grado de envejecimiento. Entonces, ahora el tema es el envejecimiento de células madre. Ese es el futuro. Ojalá algún día, no sé si ustedes comparten mi opinión, pero yo sí creo que sería súper bueno que algún día controláramos el envejecimiento de células, de organismos. No sé si uno de ustedes quiere ser inmortal, yo sí. Me vacunaría así contra el envejecimiento. La verdad es que yo también sería inmortal, sería divertido. Crearía un desbalance en la Tierra. Si todos son inmortales, nadie No muere. importa. No es necesario que todos sean inmortales. Claro, o sea, lo que tú tendrías que hacer es que si te vacunan, te esterilizan. Es el trato. Oye, igual a mí me parece súper justo, imagínate, vivir toda la vida y nunca tener el cacho de un hijo. Suena como win-win para todos. Pero ¿no envejeces y eres productivo toda la vida, trabajando siempre? ¿O en algún momento vas a... Yo tengo entendido que la gente que está estudiando esto de la... ¿Cómo se llama este trozo del ADN que se va cortando en cada división celular? Tiene un nombre. El telómero. El telómero, ¿no es cierto? Ya, gracias. Claro, yo tengo entendido que la gente que estudia eso, en el fondo plantea que si se lograra eso, claro, quiere decir que tú no mueres de envejecimiento, en el fondo, ¿ya? Pero te puede dar un cáncer igual, te pueden atropellar igual, digamos, o sea, se te puede tapar una vesícula y te envenena y te mueres, ¿no es cierto? O sea, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, claro, seríamos, si tengo entendido, jóvenes toda la vida, porque ustedes tendríamos siempre células que se regeneran y no como cuando uno empieza a envejecer, donde ya llega un punto donde las células no se dejan de reproducir y ahí uno empieza el deterioro. Pero claro, pero igual peligra tu vida. Si nosotros como seres humanos somos terriblemente frágiles, ¿ya? Entonces, baja un poquito la temperatura y se muere, literalmente. No sé si ustedes supieron el caso de una muchacha bien joven que era atleta extrema, le gustaba este tema de lanzarse por los aires y el escalar montaña y todo. O sea, era una mujer joven, atlética y hecha para el deporte al aire libre. Y un día fue a hacer un deporte al aire libre y se perdió en la montaña y murió en una noche. ¿Ya? O sea, somos terriblemente frágiles, los seres humanos. Con todos los problemas que tenemos en la sociedad porque subió la esperanza de vida, imagínense si empiezan a aparecer personas inmortales que no envejecen. No, y no hay que tener más hijos, o sea, olvídate, si no sería un caos. Esa es mi opinión, hermano. Waldo,
a propósito del tema sin desviarnos de la centralidad de la clase, ¿Sí? y no sé si ustedes han oído o han leído información con respecto a lo que hace el biólogo, un biólogo español, y se me da el nombre en este momento, que está haciendo mapear el cerebro en el proyecto de Brain, donde Obama, o el presidente Obama financió con una cantidad extraordinaria de plata. Bueno, el punto es que quieren mapear el cerebro para reproducirlo en otras condiciones, y a través de, qué sé yo, de máquinas, cosas así. Pero el punto es que a lo que voy es que se dice que se está trabajando ahora en el área de la inteligencia artificial, de que la conciencia del hombre se puede mantener tal como era la persona en vida, a través del tiempo, a través de las máquinas. Entonces, por ejemplo, los nietos de un abuelo que ya no esté en este mundo podrían interactuar con la máquina a través, no sé, pues, de un dispositivo, y conversar con él y hablar, y todo sería en base, cierto modo, algoritmos, cosas así. Un tema controvertido y que a mí me ha dejado pensando. Rafael Yuste se llamaba, profe. ¿Perdón? Rafael Yuste se llamaba. Sí, sí, tienes razón, me acordé recién. Recién me acordé también. No, gracias por el caso, no tenía idea, honestamente. Yo sé que hay un par de series en Netflix que se basan en eso. Hay una que se llama Altered Carbon, ¿ok? Que supuestamente pueden hasta reproducir la conciencia de una persona para instalarla en cuerpos artificiales o hechos en laboratorio. Entonces de repente tú te topas con tu yo duplicado, por así decirlo. Y hay otra que no recuerdo el nombre, que es una serie también que también se basa un poco en eso, de que se reproduce la conciencia en un computador y pueden tener una persona literalmente mandando una empresa que es literal, no es, la persona ya murió, pero queda la conciencia dando órdenes, una cosa bien ciencia ficción. Si le gusta, a mí me fascina la ciencia ficción. Schwarzenegger hizo una película así en los 90. ¿Quién? Schwarzenegger. ¿Cuál? Chuta, yo la he visto todas las de Schwarzenegger. ¿Cuál película? No me acuerdo. Como una que hacían un clon de él y que tenía una marca en el ojo, y al final nunca sabía cuál era el clon. Ah, ya, sí, yo creo que ya sé cuál es. Oye, qué bueno que vean películas de Schwarzenegger, excelente actor, no es pésimo actor, pero las películas son entretenidas. ¿No es el sexto día? ¿Ah? ¿No es el sexto día? ¿O me estoy confundiendo película? No recuerdo el nombre, pero sé a la cual se refieren. Sí, sé a la cual se refieren, pero no recuerdo el nombre. Voy a saltarme un poco. Entonces, fíjense, una de las cosas que yo les voy a pedir es que ustedes, en la evaluación parcial, que ustedes apliquen más o menos esto para encontrar, fíjense, el significado de conceptos científicos. ¿Ok? Voy a profundizar más en el tema del significado, pero antes les voy a mostrar lo que les voy a pedir como evaluación parcial. Denme un segundo. Acá. Miren, esta es una evaluación parcial. Déjenme acá. ¿Están viendo el bueno, cierto? Sí. Ya. Voy a pedirle un análisis ontológico donde ustedes conecten conceptos relacionados ontológicamente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Que existen objetos materiales. Súper. Que poseen propiedades. ¿Ok? Esas propiedades definen, algunas de ellas, estados. Y esos estados cambian durante un proceso. Este es el diagrama de flujo con los conectores. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver con lo que hemos trabajado en clase? Ejemplo, está a la derecha. Ejemplo, una molécula, que es un objeto material, posee energía. ¿Ok? La energía define estados tales como el estado basal y el estado excitado. Ese cambio de estado, de basal a excitado, se llama emisión. Por ejemplo, la emisión molecular de luz. Alguno de ustedes la mencionó, por ejemplo, la quimioluminiscencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué les voy a pedir yo? Que me hagan 3 diagramas ontológicos. ¿Ok? Como dice acá, construya 3 diagramas ontológicos a distintos niveles de la realidad.
un diagrama ontológico que sea útil a nivel de la biología, por ejemplo, a nivel de la química, a nivel de la psicología, a nivel de la sociología o historia, ¿no es cierto? Y les pongo un diagrama ontológico a 3 niveles de la realidad, y de creer lo necesario. Por ejemplo, si ustedes creen que en realidad para hacer ese diagrama ontológico les queda muy chico llenar un cuadrito, ¿no es cierto? Siéntanse libres de hacer un párrafo explicativo para que yo lo pueda evaluar bien, ¿ok? Entonces yo les voy a entregar esto en blanco, ¿ok? Y ustedes me hacen 3. ¿Se entiende? Pero 3 a distintos niveles. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Niveles y tópicos o solo niveles? Me refiero a distintos, es que si tú cambias de tópico vas a cambiar de nivel. Por ejemplo, si tú me vas a hacer un diagrama ontológico que tiene que ver con átomos, ¿ok? Súper. Si me cambias de tópico y pasas de átomos a tejidos, ¿no es cierto? Va a cambiar de nivel de la realidad, necesariamente. ¿Ok? La idea es que no hagan diagrama ontológico solo de química. ¿Ya? Esa es la idea. Y que no me copien este, ¿eh? Porque este ya se lo di, ¿ya? La idea es que hagan otro. O sea, no tengo problema que ustedes digan, voy a tomar de nuevo una molécula, listo. Pero lo que tiene de ahí para abajo tiene que ser distinto. Tienen que referirse a otra propiedad de la molécula, por lo tanto, a otros estados y a otros procesos. ¿Ok? O sea, no me pueden copiar el diagrama entero. Y ojalá que no hagan solo de química como este, ¿ok? Que es propio más como de la fotofísica o química, una cosa así. La idea es que ustedes lo hagan y lo traigan, les voy a dar una semana, es decir, al otro jueves, ¿ok? Y yo voy a elegir algunos para, como herramienta educativa, o sea, para que los discutamos, ¿no es cierto? Y que veamos cómo esto nos sirve a nosotros para clarificar un concepto, ¿ok? ¿Dudas, consultas, comentarios? Entonces sería para el miércoles de la noche, o juega antes de la clase, o va a pedir al azar. Este otro jueves no tenemos clase, porque acuérdense que están suspendidas las clases a partir de las 13 horas. Ah, verdad, sí. ¿Ya? Yo quiero que me manden el trabajo por correo el jueves. A la clase siguiente, el martes, yo voy a tomar algunos ejemplos para discutirlo en clase que nos permitan recordar y reforzar esto. ¿Dudas, consultas? Se lo voy a subir al aula y todo eso. Denme un segundo para cambiar la diapo. A ver. Voy a hacerlo acá. Cinco segundos. Acá está. Ya. Profe, ¿Sí? me queda una duda con el concepto de proceso. No sé si el cambio climático se consideraría un proceso. Claro. Cambio ¿Sí? climático es un proceso. Ahora, hay que ver disciplinarmente cuáles son los estados de ese proceso, o qué etiqueta tendrían, si es que tiene uno, ¿ya? Por eso yo pongo la posibilidad de que si no es posible ponerle una etiqueta al estado inicial y final de este proceso, ¿no es cierto? Les doy la opción para que lo expliquen abajo, más en extenso. Por ejemplo, ustedes podrían decir, el estado inicial del proceso del cambio climático sería esto, y lo describen, ¿ya? Distinto que ustedes tengan una etiqueta, ¿ya? O sea, porque a veces hay estados que tienen etiqueta, como el estado sólido, listo. No hay que explicarlo, todos entendemos lo que es el estado sólido, ¿ya? Ahora, el error más común que he visto cuando he dado yo este trabajo antes es que me ponen un objeto, bien, me ponen una propiedad, súper bien. Después me ponen estados abajo, y los estados que me escriben, si bien es cierto, son estados que no tienen que ver con la propiedad que pusieron arriba. Ese es un error muy común que yo he visto. Es como que yo ponga propiedad
Masa, estado inicial, estrés. No tiene nada que ver con la masa. ¿Ya? No sé si me explico. En el ejemplo que yo les di, la energía sí tiene que ver con la definición del estado basal o el estado excitado, porque tiene que ver con que el estado basal se entiende como el nivel de energía basal de un electrón en un átomo o en un enlace, ¿no es cierto?, cuando parte una molécula. ¿Se entiende? Por eso les doy la opción que expliquen, si es que es necesario explicar. ¿Más dudas, consultas? Miren, en los minutos que quedan, voy a explicar una cosa pequeña, la cual es importante, sobre todo para la gente que estudia pedagogía, pero entiendo que las personas que son de bioquímica y que vieron... Rolando, ¿Sí? disculpa, una pregunta chiquitita respecto a la tarea que nos dejaste. ¿Son 3 de esos esquemas? Y en caso de que mi esquema sea suficientemente explicativo por sí solo, no tengo que escribir ningún párrafo. Claro, claro. Ok, perfecto, gracias. El párrafo es para quien no se sienta cómodo poniendo solamente un nombrecito en un cuadro. Entiendo que a veces eso no es fácil o posible. ¿Cómo intuyo que sería el caso del cambio climático, por ejemplo? Ok, muchas gracias. Vale. Miren, esto que les voy a explicar a continuación, brevemente porque nos quedan pocos minutos, es importante para la gente que estudia pedagogía en química. Sin embargo, entiendo que las personas que inscribieron este ramo, que son de la carrera bioquímica, como les interesa esta reflexión filosófica, igual la van a disfrutar al menos, y quizás la podrían hasta aplicar si terminan dedicados en algo relacionado con la educación o la divulgación científica. Miren, entender la categoría ontológica de los conceptos científicos es súper importante porque está descrito en educación que una de las principales causas de lo que se llaman errores conceptuales o concepciones alternativas respecto a un concepto, yo le llamo concepción errada, ¿no es cierto? Cuando un concepto siempre se tiende a confundir cuando uno lo quiere enseñar, se basa en una mala clasificación ontológica, ¿ya? El caso que yo más me gusta explicar, ¿no es cierto? Porque me recuerda cosas de mi niñez y hay mucha literatura al respecto, es el concepto de energía, ¿ya? La energía ustedes la pueden interpretar, su significado, ¿no es cierto?, dependiendo de su marco teórico y las ideas previas que ustedes traen, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando era niño, al milenio pasado, ¿no es cierto?, para mí esto era la energía, ¿ok? Era un cubo con un líquido brillante, esa era mi concepción, ¿ya? Es decir, para mí la energía era una cosa, un objeto, una sustancia, ¿ok? Influido por esta serie, ¿no es cierto? Los Transformers, ya los Transformers, los primeros, no estos 3D que dan ahora que están a otro nivel, ¿ya? Yo en mi época yo veía los Transformers, tenía hasta el álbum de los Transformers, todavía me acuerdo, y para mí la energía era eso porque los Transformers se entregaban energía a través de cubos, ¿ya? Está descrito que muchas personas asocian el concepto de energía con calor, dicen tengo calor y asocian como energía con calor, cuando ontológicamente no son lo mismo de acuerdo a la termodinámica. ¿Ya? El calor es un proceso y la energía es una propiedad de acuerdo a la termodinámica, lo vamos a discutir, ¿ya? Mucha gente asocia energía con temperatura, ¿ok? Ciertamente que tienen relación, pero la energía no es temperatura. Un tipo de energía se puede relacionar, ¿no es cierto?, con la temperatura para comprender su significado. Llámese energía cinética, por ejemplo. Ya es cierto que hay una relación entre energía y temperatura, pero de la energía cinética. Pero no todas las definiciones o concepciones de los distintos tipos de energía tienen que ver con temperatura. Hay que tener cuidado, ¿ya? Y quizás, ¿no es cierto?, el nivel de energía, yo me acuerdo, bueno, Dragon Ball lo vi cuando ya estaba en la U, ¿ya? Pero todavía me gusta. La energía, así como el nivel de energía que tiene un guerrero, no sé por así decirlo. Bueno, ¿qué concepción ontológica está detrás de eso? No sé, ¿ya? No sé. Obviamente que esto tiene seriedad para los que enseñamos ciencia, ¿ya? Entonces, el lenguaje con los cuales uno inserta estos conceptos es súper importante. Y se entiende que el significado de un concepto como el de energía
tiene que ver con los otros conceptos con los cuales se relaciona, o sea, tiene que ver con las estructuras semánticas que nosotros armamos para referirnos al concepto. Por ejemplo, decir, el agua acumula energía en la tetera, no es una cosa por el estilo, esa sería una frase, la cual puede estar buena o mala ontológicamente dependiendo del lenguaje que uno ocupe, ¿ok? Y por lo tanto, el significado de un concepto tiene que ver con su referencia ontológica. La autora que es más prolífica en este campo es una coreana, que se llama Michelle Chi. Esta autora, yo me acuerdo que leí un par de trabajos de ella bien interesantes, y el que más me llamó la atención, ella hizo un trabajo con niños pequeños, ¿ya? Y ella quería saber qué concepción tenían los niños del concepto o la frase de ser vivo, ¿ok? Y ella le hizo una prueba a los niños. Y le hizo una prueba y le puso varias fotografías con varios objetos. Y les pidió que clasificaran como ser vivo o ser inerte, artifact en inglés era. Y ellos ponían correctamente un perro como ser vivo, un ser humano, un caballo, pero cuando le ponían un vegetal, lo clasificaban como ser inerte. ¿Ok? Siempre se equivocaban con los vegetales. Y cuando ella empezó a investigar por qué caían siempre en el error de los vegetales, era porque el concepto de ser vivo, como categoría de clase, ¿no es cierto?, se lo endosaban una propiedad errada. Pensaban que todo un ser vivo es todo objeto que se mueve. ¿Ok? Entonces, la propiedad que define al ser vivo, ¿no es cierto?, la propiedad esencial, era el movimiento. ¿Ok? Entonces ella concluyó que los niños tenían una categoría ontológica errada para definir el concepto. ¿Ok? Y ella empezó a desarrollar una teoría del cambio conceptual, ¿no es cierto?, que apuntaba a corregir la ontología del aprendiz, que normalmente puede estar errada, como en este caso, hacia la ontología de la disciplina, como lo entienden los que cultivan la disciplina hoy en día. ¿Okay? Entonces, ¿no es cierto? Voy a saltarme aquí un par de diapos, mañana la vemos, ¿no es cierto? Disculpen. ¿No es cierto? Nos vamos a quedar con esta diapo que la vamos a profundizar en la próxima clase. El significado de un concepto tiene dos dimensiones. Por un lado, la referencia con el mundo, su ontología, y el sentido, ¿ya? El sentido es con qué otros conceptos se relacionan en una teoría, ¿ya? Sentido más referencia es significado, eso es lo que se entiende en semántica de la ciencia. Entonces vamos a sacarle partido a la ontología desde ese punto de vista, para encontrarle significados a los conceptos. ¿Okay? Yo tengo un par de trabajos publicados de eso, que se los voy a presentar, ¿ya? Pero vamos a ir avanzando hacia allá. Por lo pronto hagan la evaluación parcial, lean, les voy a subir un documento más para que profundicen la lectura, y quedamos hasta acá. Son justo las 5. Bueno, queda un minuto. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, consultas, comentarios? No, profe, muchas gracias. No, Ok. profe, estamos bien, gracias. Listo, nos vemos entonces el lunes, y continuamos con esto. Cuídense y que estén bien. Les voy a subir la evaluación parcial hoy mismo. Chao, profe. Saludos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe chao. Raúl. Chao, chao, Waldo, que estés bien. Chao, profe. Chao. Chao, gracias.